Clase 8. Simulador planetario. Te enseñaré cómo el sistema de predicción del clima puede utilizarse como simulador planetario para estimar las variables de los componentes de la Tierra a futuro. Ver los resultados de posibles acciones de contingencia, de recuperación y conservación de recursos naturales para la solución del cambio climático, poniéndolas a prueba en el simulador planetario y así tomar acciones eficaces para su solución. El sistema de predicción del clima deberá tener dos modos de uso. 1. Predicción del clima. 2. Simulador planetario. El sistema de por sí tendrá todos o al menos la mayoría de los datos del funcionamiento de los elementos del planeta, por lo cual, haciendo uso de los factores y de sus variables, podremos pronosticar sucesos atmosféricos del planeta hipotéticos, es decir, simular situaciones, condiciones de los factores o de sus variables para ver los resultados de su modificación. Por ejemplo, uno de los factores entre los atmosféricos estarían las emisiones de gases efecto invernadero. Algunas de sus variables serían cantidad, movimiento y absorción, dirección, concentración en todas las capas de la atmósfera. Si observamos que estos gases por la dirección de los vientos pasan por cierta zona, la cual está desertificada, y simuláramos que en esa zona estuvieran 5 hectáreas de árboles de determinada especie, ajustada a su antiguo bioma. A través de esta simulación observaríamos cuánto de esos gases efecto invernadero son absorbidos por el nuevo bosque y podríamos determinar su impacto en la temperatura del planeta. Y si observáramos que no son suficientes para reducir la temperatura, agregáramos 5 hectáreas más y así hasta que, mediante la simulación, sabríamos el número exacto de hectáreas a reforestar y de este modo, a nivel global, sabríamos las zonas cruciales a reforestar. Otro ejemplo, en los océanos. En este Plan 1 del Clima, la ONG Arcatierra impulsa la creación de islas de manglares en los giros oceánicos, donde están acumulados los continentes de plásticos. Se concentran allí porque coinciden corrientes atmosféricas y oceánicas, por lo cual se consideran puntos cruciales para la purificación de la atmósfera de los océanos y a su vez brindar alimento y refugio a la vida marina y aves. Tal vez funcione para sepultar microplásticos y evitar la formación de huracanes y ciclones, los cuales serán un 300% más recurrentes y potentes, y la vida marina y aves marinas estarían extintas para el 2050, según proyecciones científicas, por lo cual debemos tomar medidas para reducir la formación de estos sucesos atmosféricos y salvar nuestros océanos, los cuales absorben
la mayor cantidad de CO2 del planeta. El simulador planetario nos permitirá determinar las hectáreas de islas de manglares necesarias a formar para lograr los beneficios necesarios. Sabríamos efectivamente en qué grado se reduciría la contaminación atmosférica y oceánica, su impacto en la temperatura global, en qué grado se disminuirá la formación de huracanes y ciclones. En fin, podríamos medir su impacto en el clima global. En fin, para conocer los resultados exactos de esta medida de geoingeniería a través de recursos naturales como los manglares, seleccionados por su alta capacidad de absorción de CO2, un 6% más que un árbol convencional, de óxido nitroso, de purificación del agua, de incluso mercurio y otros metales pesados. Esta sería una solución a mediano y largo plazo para reducir la temperatura del planeta. Si ahora tomamos de ejemplo soluciones a corto plazo para bajar la temperatura global, existen varias propuestas, como la de utilizar el efecto albedo a través de globos aerostáticos blancos o mediante el esparcimiento de gases volcánicos en la atmósfera para reflectar rayos solares y disminuir la temperatura global. El simulador planetario de la ONG Arcatierra nos permitiría determinar las zonas donde emplear estos mecanismos, medir su impacto en el clima, en la calidad del aire y en los ecosistemas, para determinar su viabilidad y medir los posibles resultados con sus impactos, para tomar decisiones acertadas. Estas medidas a corto plazo, que no involucran la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y la recuperación de recursos naturales, son momentáneas. Serían medidas de contingencia para dar tiempo a la realización de acciones climáticas que realmente resolverán el problema del cambio climático, las cuales radican en detener la contaminación y descontaminar el medio ambiente. Porque, ¿de qué nos sirven estas medidas si continuamos deforestando, contaminando la atmósfera, los océanos, mermando nuestra capacidad de emitir oxígeno y de absorber CO2? Exacto, absolutamente de nada. Nos daría tiempo, sería para despedirnos de nuestros seres queridos y de nuestro planeta. Es como si tienes a tu hijo con fiebre por una infección en la garganta y le colocases trapos de agua fría para bajarle la temperatura momentáneamente, pero no lo curará. Lo curarán serían los antibióticos. Así es el caso de estas medidas de contingencia, que solo reducirían temporalmente la temperatura del planeta. Pero las verdaderas soluciones consistirían en un desarrollo sostenible, en disminuir la contaminación, nuestro impacto ambiental y aumentar nuestra capacidad de emitir oxígeno y absorber CO2. Los humanos y nuestra tecnología somos la única esperanza de curar la enfermedad que nosotros mismos hemos causado. Asner, un entusiasta en promover sensores terrestres con espectrómetros para monitorear la Tierra. De este modo, nos serviría para tomar medidas de geoingeniería eficaces para el control de ciclones, huracanes,
tifones y tornados, en los que la ONG Arcatierra propone métodos eficaces, principalmente con la recuperación de recursos naturales y el uso de técnicas inofensivas no contaminantes para su reducción, disminución e incluso desaparición, que en el curso control de ciclones, huracanes y tornados se explicarán. Realiza la práctica antes de proseguir con la siguiente clase.